más te damos gracias por permitirnos estar en esta casa en esta mañana. Te damos la gloria, te damos la honra, exaltando su grandeza, Señor, pidiéndote una vez más que sigas obrando y ministrando cada nación, cada país donde esta pandemia, Señor, se ha levantado, donde esta pandemia, Dios, no ha permitido que tu pueblo se congregue, amado Rey, pero seguimos declarando victoria, Señor. Seguimos declarando el poder y la gloria tuya. Seguimos declarando, Señor, que ninguna plaga tocará nuestra morada. Que aunque el enemigo quiera atemorizarnos a través de todas estas difusiones que se hacen a través de los medios, Padre, hoy declaramos libertad. Hoy declaramos que estamos bajo la cobertura de la sangre del Cordero, así como lo estuvo el pueblo de Israel. En esta mañana queremos adorarte y exaltarte y decirte que hemos venido como ovejas de tu prado a reunirnos, a decirte gracias por este día que nos das más de vida. Dígale en esta mañana, Señor, gracias por este día, porque nos has permitido ver la luz, porque hemos podido despertar, porque muchos no lo han hecho, pero aquí estamos, Señor, para agradecerte, para decirte que te amamos, que te necesitamos y que sin ti nada somos, que tu pueblo necesita de tu presencia, que tu pueblo necesita adorarte en este desierto por el que está pasando, que queremos una vez más que no nos eches de delante de tu presencia y que no quites de nosotros tu Santo Espíritu, sino que nos guíes por esas sendas tuyas, Señor. Sabemos, Padre, que la bendición viene de ti, que a todos los que te aman, tú, Señor, estás ministrando sus vidas. Por eso te pedimos que por favor una vez más te manifiestes en cada mente y en cada corazón, que quites el estorbo, todo adormecimiento espiritual que hay para este tiempo, amado Dios, que a pesar de que estamos confinados, que estamos en las casas, Señor, hoy queremos agradecerte, Dios mío, una vez más y decirte que estamos aquí para exaltar esa gloria tuya, esa grandeza tuya, ese poder y ese señorío tuyo, Señor. Que este virus que está azotando al mundo no es más poderoso que ese Dios que envió a su Hijo a morir a la cruz para quitar toda enfermedad, para destruir toda obra del diablo, para destruir todo aquello que está afectando la vida de este pueblo, amado Dios. Por eso, por favor, ministra a tus hijos en esta mañana. Que ellos sientan tu presencia, que el fuego tuyo se manifieste, Señor, derribando los obstáculos, Dios mío. Padre, que quites los impedimentos, Dios, que se presentan a través de lo que estamos haciendo, Señor. Que a través de este medio, Señor, podamos difundir que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, y que tenemos salvación y vida eterna, y que estamos cubiertos por esa sangre poderosa que fue derramada en la cruz, y declarando que una vez más, que aunque el enemigo se desborde como río, tu Espíritu Santo levantará bandera, dice tu palabra, Dios. Por eso aquí estamos creyendo en este día que tu Espíritu Santo está levantando esa bandera tuya, Señor. Esa gloria tuya, esa presencia maravillosa, ese poder que desciende de lo alto. No estamos aquí para adorar ni para exaltar imágenes, ídolos. Estamos aquí para agradecerle a un Dios vivo, a un Dios omnipotente, a un Dios poderoso y grande. Ese Dios que necesitamos cada día para poder enfrentar esta crisis que se está presentando, tanto económica como de salud, Padre. En el nombre de Jesús te damos la honra y te damos la gloria. Padre, gracias por los que nos acompañan también en cada país. Les seguimos invitando a unirse con nosotros. Les seguimos invitando a que sigan uniéndose en el clamor día a día por cada una de nuestras naciones, de nuestros gobernantes, para que podamos permanecer en libertad. Porque la palabra de Dios dice, si mi pueblo se humillara, ayudémonos en este día, humillémonos ante la presencia de Dios. Y como dice allí la palabra, que Él nos exaltará, porque Él exalta al que se humilla. Él da gracia a los humildes. Por eso necesitamos humillarnos ante la presencia de Dios, para que quites todo lo que está estorbando, Señor, en esta mañana. Padre, bendice a cada uno de mis hermanos, de los amigos, que acepten a ese precioso Cristo en sus corazones, que lo reciban en sus hogares y que entiendan que solo en Él hay libertad, que solo en Él hay sanidad, que solo en Él hay salvación y vida eterna.
Gracias te damos, Padre. Bueno, mis amados hermanos, vamos a ir a la palabra de Dios. Y vamos a hablar sobre la bendición, pero la bendición que da Dios. No la bendición que muchas veces vamos a que nos profeticen o que nos digan. Vamos a hablar de la bendición a través de la palabra y por qué nosotros somos bendecidos. ¿Por qué nosotros muchas veces no recibimos bendición? Porque la palabra de Dios es clara. Por eso dice que es viva, que es eficaz, que es más cortante que toda espada de doble filo y que penetra, que discierne. Y esta mañana lo que quiere el Señor es que penetre la palabra en nuestros corazones para que entendamos que la bendición verdadera viene de Dios. Nosotros podemos decirle al pueblo, Dios te bendice, Dios te da, pero tenemos que decirle al pueblo cómo va a recibir la bendición. ¿Por qué la va a recibir? Porque no es solo decir, Dios, ¿por qué no me bendice? Hay mucha gente que dice, yo llevo muchos años orando, clamando por esta bendición, pero no me llega. Entonces la palabra de Dios dice que tenemos que examinarnos a nosotros mismos, a ver dónde estamos fallando, qué está pasando en nuestras vidas para que nosotros recibamos la bendición. Amén, hermanos. Amén. Entonces, dice, vamos al Salmo 128 y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Dice la palabra de Dios en el Salmo 128, bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Entonces, ¿quién es el bienaventurado? El que teme a Jehová y anda en ¿qué? En sus caminos. Entonces es el temor de Dios el que hace que nosotros seamos bienaventurados andando en sus caminos. No, porque muchos decimos, Señor, yo voy a la iglesia, yo hago esto, hago lo otro, pero ¿qué está pasando? ¿Verdaderamente estamos cumpliéndole a Dios o estamos cumpliéndole al hombre? Porque Dios nos está llamando y sigue diciendo el verso 2, cuando comieres del trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Entonces, cuando nosotros comemos de nuestro trabajo, ¿somos qué? Bienaventurados, bendecidos, porque la bendición viene de Dios y podemos comer de nuestro trabajo. Porque hay muchos que no pueden comer, ¿cierto? Amén. Hay muchos que tienen dinero y no lo pueden disfrutar porque se dedicaron toda la vida a trabajar, se dedicaron toda la vida a desgastarse físicamente. Y entonces, ¿qué pasó? Que se enfermaron y ahora lo que tienen no lo pueden, ¿qué? ¿Por qué pasó eso? Porque se olvidaron del temor de Dios, se olvidaron de caminar con Dios. Porque muchas veces le hablamos a las personas, le decimos que el Señor es el que bendice, que da estas cosas, y muchos dicen, sí, yo creo en Dios, yo tengo todo, no me hace falta nada. Pero siempre hay algo, ¿cierto? Siempre hay un pero, siempre hay algo que falta. Porque no es necesario, no solamente decir que creemos en Dios, es temer a Dios, andar en sus caminos. Porque es que muchos dicen, yo creo en Dios, pero no andan en sus caminos. Amén. Se han apartado, han dejado de hacer lo que tienen que hacer. Por eso la palabra de Dios dice, bienaventurado aquel que cuando Dios venga lo vaya haciendo así. Estemos meditando en lo que Él quiere que hagamos. Por eso es importante, mis amados hermanos, que nosotros podemos decirle a la gente, Dios te va a dar, Dios te va a bendecir, pero no sabemos cómo está andando la persona. Amén. ¿Qué le está faltando a la persona para poder caminar con el Señor y para poder ser bendecido? Entonces es importante entender que todo aquel que tiene bendición o que necesita, es que tiene que temor de Dios primero, ¿cierto? Y andar en sus caminos. ¿Qué es andar en sus caminos? Es, como dice el Salmo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni se silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová medita de día y de noche. Entonces, ¿qué es lo que quiere el Señor? Como le dijo a Josué, nunca se aparte este libro de la ley de tu frente, de tu corazón. Átalos a tu cuello. Pero muchas veces, a pesar de que nosotros nos estamos congregando, a pesar
de que nosotros decimos que somos hijos de Dios y nadie lo dice que no. Pero hay algo que está faltando en nosotros, que es verdaderamente cumplir verdaderamente la palabra de Dios. Que se cumpla esto que dice que nosotros andemos en sus caminos. Que muchas veces nos sentamos a hacer cosas que no tenemos que hacer. Por eso Dios nos está llamando en esta mañana. Y sigue diciendo el verso 3, vea lo que dice cuando usted obedece la palabra de Dios. Dice, tu mujer será como vid llena de fruto a los lados de tu casa. Tus hijos como plantas de olivo alrededor de ¿qué? De tu mesa. ¿Y qué es un olivo? ¿De dónde sacan el aceite? Es una planta que produce. Nuestros hijos van a producir, nuestra esposa. Dice, tu mujer será como vid que lleva fruto. Una vid que lleva fruto, ¿qué es? Que da fruto, que mantiene. Mucho. Eso es lo que recibe una persona cuando verdaderamente está obedeciendo el camino de Dios. No es solo ir a la iglesia, no es solo congregarnos, no es solo decirle al pastor que ore por... Es bueno esto, todo es bueno, pero lo más importante y lo mejor es que nosotros recibimos bendición. Nuestra esposa, nuestros hijos son de bendición cuando nosotros cumplimos con la palabra de Dios. Cuando andamos en los caminos de Dios. Eso es algo muy importante, porque muchas veces la gente recibe, hermano, pues vaya a la iglesia, congréguese, dígale al pastor que ore por usted y verá que Dios lo va a bendecir. Sí, Dios lo va a bendecir, pero tiene que comenzar a caminar, a obedecer, porque no es la obediencia es lo que agrada a Dios. Es el caminar con Él el que agrada a Dios. Porque muchos hombres que habla la Biblia, Dios los llamó. Hay hombres que han sido llamados. Saúl fue llamado, fue puesto como rey porque el pueblo lo pidió. Y Dios le dijo, bueno, y Dios lo ungió, le dio de su espíritu, profetizó, caminó con Dios, pero llegó un día que desobedeció. Y eso le costó a él el reinado. Hasta llegar que el Señor le dijo, ¿qué le dijo el Señor? Basta ya, me cansé. Me he arrepentido de haber ungido como rey a Saúl. ¿Y qué pasó con él? Su familia también fue destruida por causa de que él se apartó. Entonces, el caminar no es por hoy, no es por mañana, sino es por toda la vida. Amén. Porque a través del llamado nosotros tenemos salvación y vida eterna. Para este tiempo hay muchos hombres y mujeres que Dios los ha llamado, pero ¿dónde están? Como hablábamos, hay muchos que Dios ha llamado como verdaderos profetas, pero se han desviado. Han dejado de caminar con el Señor y todo esto va a traer ¿qué? Problemas con Amén. Dios. Por eso es importante, mis hermanos, que nosotros nos concienticemos. Que a través de esto que está pasando, Dios nos está llamando a meditar y a obedecer su palabra. Que no es solo decir y tener como, digamos así, un aviso. Yo soy cristiano. Es cumplirle a Dios. Es obedecerle a Dios. Amén. Amén. Entonces, dice que el 4 dice aquí, así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Entonces, la bendición es al que teme a Jehová, al que tiene temor de Dios, al que obedece su palabra. Y sigue diciendo el verso 5, bendígate Jehová desde Sión y veas el bien de Jerusalén todos ¿qué? Los días de tu vida. Y sigue diciendo el 6, vean a los hijos de tus hijos, pase a sobre Israel. Entonces los hijos de nuestros hijos también van a ser ¿qué? Bendecidos, porque nosotros les estamos dejando un legado. Y eso es lo que quiere Dios, que nosotros le dejemos un legado a nuestros hijos, a nuestra familia. Que ellos no vayan a decir en el mañana, no, es que mi papá se murió y era borracho y así mismo soy yo, como dicen muchos. Y eso dicen muchos. Es que mi papá era así, yo soy así porque mi mamá era así, yo soy así porque mi papá era así. Eso es una mentira del diablo. Amén. Es una mentira de Satanás. Lo que pasa es que
a nosotros todo lo que nos dicen no lo creemos, pasamos entero. Y la palabra de Dios dice que nosotros tenemos que diferir. Cuando el Señor le daba el rollo a los profetas como a Isaías, dice que eso le sabía que primero amargo y después a dulce. Porque la palabra no es solo felicidad, la palabra tiene sus momentos y todos tenemos un altibajo. El Señor Jesús dijo, todo el que quiera seguir en pos de mí, tome su cruz y ¿qué? ¿Y qué es tomar una cruz? Es tomar una carga, es llevar los problemas, las dificultades, pero dice que echemos nuestras cargas en Él, que el yugo de Él es más fácil, ¿cierto? Amén. Es más ligero. Pero cuando nosotros comprendemos esto es cuando nosotros comenzamos a ser bendecidos. Cuando nosotros entendemos esto es que comenzamos a dejar todo aquello que está estorbando en nuestras vidas. Amén. Entonces por eso es importante nosotros instruirnos en la palabra de Dios. No es porque nos diga el profeta Dios te va a dar, porque para este tiempo hay falsos profetas, dice la palabra. Se levantarán aún falsos cristos. Dirán, mírelo aquí, mírelo allá, pero ¿qué va? Si el Señor mismo les está dando unas pautas para que nosotros entendamos y conozcamos cuándo es la venida del Señor. Nos da Mateo 24, todo lo que dice ahí. Viendo también, por lo menos, que dice la gente, que dice el gobierno, no, es que usted tiene que estar a 1 metro de la persona, tiene que llevar tapabocas, súbase al Transmilenio a ver a cómo van. Estos días tuve que salir y tuve que irme en el Transmilenio, y es que a 1 metro y todos ahí amontonados, dejan una silla desocupada y la otra ocupada, y el otro ahí encima. ¿Por qué no ocupan la silla en lugar de echarle la respiración al que va sentado? Amén, así. Porque hay el que va de pie, ¿qué está haciendo? Le está Sí, al que señor. va para sentado. Sí, señor. Entonces, ¿cuáles son las precauciones que toman? Es difundiéndole temor a la gente para que no, verdaderamente busque a Dios y entienda que la situación que estamos pasando tenemos que colocarla en la mano de Dios. ¿Para qué? Para que se dé esta palabra. Amén. Porque si usted tiene un empleo y no va, ¿qué pasa? No, es que el Transmilenio va muy lleno, yo no me subí porque ¿será que el patrón le va a decir, no, pues tranquilo, devuélvase que es comprendible? No, ellos, si ya abrieron las empresas, usted tiene que cumplir. Así es. Y así mismo pasa con la palabra de Dios. Si nosotros queremos bendición, tenemos que cumplir. Tenemos que caminar y obedecer lo que nos está diciendo el Señor. Que tenemos que tener precaución, sí. Porque el virus está por ahí. Pero usted no sabe si el que se va al lado ahí sentado, usted va sentado y el otro va de pie, no sabe quién va a saber. Así es. En el Transmilenio, a ver cuáles precauciones le toman a usted cuando se sube en el Transmilenio. Y le echan alcohol. Nada, no le echan Nada, nada, dicen que le echan antibacterial, que le echan, eso es pura mentira, nada, Amén, usted entra así como es. nada. Le echan Así Hay es. muchos que entran sin tapabocas. Sí, señor. ¿Por qué? Porque es que están atemorizando. Nosotros tenemos que tener la certeza, que es la palabra de Dios, dice que la fe es la certeza y la convicción, que es Cristo en su vida y en mi vida. Amén. Y si dice Él que por su sangre fuimos limpios, que Él nos guarda, tenemos que creer, teniendo también cuidado. Amén. Porque Dios no nos está mandando que si allá hay una pelea, nos metamos allá a ver si nos dan a nosotros algo que recibir. No, Dios nos está llamando a ser prudentes, pero también Dios nos está mostrando a través de estas cosas que debemos de confiar más en Él que lo que están difundiendo los medios y lo que está difundiendo el hombre. Porque todo lo que dicen es que el virus está avanzando, es que ¿por qué no anulamos toda palabra en el nombre de Jesús? Porque eso es decretar en un país que ese virus está matando a la gente. Ay, si se está propagando más. ¿Por qué? Porque la gente no está creyendo en Dios y está creyendo más en lo que dicen los medios, y por eso en muchos lugares hay mucha gente que entre más tiene temor, decía Job, el mal que temía, que me sobreviniera, eso me sobrevino. ¿Por qué? Porque estaba temiendo. Porque el temor no hace que la gente aún se enferme. ¿Cuánta gente para este tiempo está psicológicamente enferma? Así es. ¿Por qué? Porque todo, usted prende el televisor y que el virus y que el virus y que... Hombre, pero no nombran a Dios. Nada. A ver, ¿por qué no ponemos a Dios en los medios?
para que la gente hable que el poder de Dios es más grande que el poder de ese virus que está azotando al mundo. Amén. ¿Por qué no nos unimos en oración en lugar de andar hablando y hablando del virus? Pero porque a los gobiernos y a la gente no le conviene. Porque las finanzas del pueblo se han debilitado. Porque el pueblo día por día más empobrecido. ¿Por qué? Porque esto está llevando al pueblo y está llevando al mundo al gobierno mundial. Lo que les conviene. A que aparezca el hombre que va a decir, yo le tengo la solución. Y ese es el gobierno del anticristo. El gobierno que va a azotar. Amén. Pero todos estamos, creámosle a Dios. El pueblo de Israel se guardó cuando vino esto. Le creyó a Dios. Moisés fue y peleó. Pero habló con el faraón. ¿Cuántas veces tuvo que ir? Y así mismo todas las veces que nosotros tengamos que ir al frente, a orarle y a clamarle a Dios para que traiga libertad a nuestra familia, a nuestros hijos, para que se cumpla esta palabra, tenemos que hacerlo. Pero no lo estamos haciendo, ¿ven? Ahora vamos al Salmo 144, versículo 12. Y mire la oración que nosotros debemos de hacer. Una oración para que verdaderamente nuestros hijos verdaderamente sean prosperados. Una bendición para el pueblo de Dios, que es el que cree en las promesas de Dios. Porque los que están afuera no creen. Pero nosotros tenemos que creer. Tenemos que tener esa certeza, esa convicción que Cristo dio su vida y Él dice que Él se hizo pobre para que nosotros lo tuviésemos todo. Entonces dice la palabra, sean nuestros hijos como plantas crecidas en su juventud, nuestras hijas como esquinas labradas, como las de ¿qué? Un palacio. Y las esquinas labradas de un palacio, ¿en qué son? Son en oro. En el tiempo de oro. Son bien hechas. Que sus hijas sean bien hechas. Que todo el mundo diga, uy. Porque son hijas de Dios. Porque cuando Job perdió todo, pero Job nunca perdió la fe. Amén. ¿Qué dice? Que la palabra que Dios le dio las mejores hijas en ese tiempo. Que Dios le dio más de lo que él tenía. ¿Por qué? Porque nunca perdió la fe. Y este tiempo lo que quiere Dios es que nosotros no perdamos nuestra fe, no quitemos nuestra mirada de Cristo. Amén. ¿Por qué? Porque así como Pedro cuando fue caminando por las aguas y quitó la mirada de Cristo, ¿qué pasó? Se hundió. Y así le está pasando a muchos cristianos. Están dejando de ver a Cristo. Están viendo más lo que está diciendo el mundo que lo que Cristo hizo en nuestras vidas. Que ese sacrificio fue para traernos la bendición, para darnos lo que nosotros necesitamos. Es importante, mis hermanos, no dejar de creer. Entonces, si nosotros tenemos familia, tenemos que creer en estas promesas. Dice, nuestros graneros llenos, provistos de toda suerte de grano, nuestros ganados que se multipliquen a millares y decenas. Entonces, de millares en nuestros campos, nuestros bueyes fuertes, o sea, los trabajadores, todo tengamos, y dice, no tengamos asalto ni que hacer salida, ni grito de alarma en nuestras plazas, porque dice, bienaventurado el pueblo que tiene esto, bienaventurado el pueblo cuyo Dios es ¿quién? Jehová. Entonces, aún los ladrones y todo esto no va a asaltar al pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque dice que no. Si Jehová no cuida nuestra casa, ¿qué pasa? En vano. En vano cuidarán los guardas. ¿A cuántos se les entran, los duermen y... ¿Qué pasó con el vigilante, no? Estaba por allá echando una siesta. Entonces, si Dios no guarda, en vano cuidarán los guardas, los que están al frente. Porque a veces el sueño es tan tremendo que hasta uno estando en el culto muchas veces empieza a llamar al pastor. Entonces tenemos que entender algo, que si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Si Dios nos está diciendo en su palabra y está diciendo, bienaventurado el pueblo cuyo Dios es Jehová, bendecido el pueblo cuyo Dios es Jehová, el que cree en su palabra y el que la cumple,
Y por eso lo que dice el Salmo 103, ¿qué dice? A ver, 103. a todos los que se les olvidó. Bendecía a Jehová. Bendice alma mía a Jehová y no olviden, bendiga todo mi ser, su santo nombre, y no olvide ninguno de sus beneficios. ¿Porque qué? Porque Él es el que sana sus dolencias, el que rescató nuestra vida del hoyo. ¿Por qué? Él sació, rescató nuestra vida. ¿Dónde estábamos nosotros? Estábamos en un hoyo, porque el enemigo nos tenía ya cautivos. El enemigo a muchos los tenía ahí. Muchas veces vivíamos quejándonos: ay, Señor, no tengo nada, Señor. Pero cuando nosotros tenemos a Dios: Señor, por favor, necesito esto. Amén. Y Él va a enviar la provisión. Pero sí, hay muchos que están maldiciendo, hay muchos que están haciendo muchas cosas. Por este tiempo hay mucha gente: pero ¿por qué esto? ¿Por qué? Y maldigan y digan. Pues peor les va a ir. Porque está diciendo que bienaventurado el pueblo cuyo Dios es Jehová, bienaventurado el hombre cuyo Dios es Jehová, que su familia va a ser bendecida. Pero si nosotros no creemos en la palabra, ¿de qué nos sirve tenerla ahí? ¿De qué nos sirve decir que somos cristianos si no tenemos puestos nuestros ojos en el autor y consumador de la fe? Amén. En el que dijo: yo soy el que doy el pago, yo soy el que bendigo. Tenemos que entender, mis hermanos, que Dios para este tiempo lo que quiere es que nosotros depositemos nuestra confianza ¿en quién? En Él. No hay nadie que pueda solucionar este problema. Todo lo que diga el hombre es efímero, es pasajero. Dice la palabra de Dios en Isaías que hablan de paz cuando no hay paz. Porque dice la palabra de Dios que cuando digan paz y seguridad, vendrá destrucción repentina. ¿Y qué está pasando para este tiempo? Hay paz, hay seguridad, estamos dando, estamos haciendo, pero ¿qué está pasando? Está viniendo destrucción. Porque ese virus está matando a muchos. Pero eso no, el gobierno puede hacer que haya algo que detenga. Y nosotros como pueblo de Dios somos el medio, porque el único que puede hacer detener esto es Dios. Por eso es que no hay vacuna, no hay nada. Pero Dios quiere que usted y yo entendamos y depositemos nuestra confianza en Él. Amén. 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 Miremos Isaías 3:10. Bueno, alguien que lo lea. Decía el justo que ¿qué? Que le irá bien porque comerá de los frutos de sus manos. Entonces nosotros ¿qué tenemos que decirle al justo? Te irá bien. Que le irá bien, porque comerá del fruto de sus manos, lo que está diciendo la palabra. Pero ¿quién es el justo? Aquel que cree en Dios, aquel que teme a Dios y aquel cuyo Dios es Jehová. No es a vivir de emociones, sino es creer y tener la certeza que Dios es el que nos está dando para este tiempo su bendición, su provisión. ¿Amén? Porque ¿cuánto tiempo llevamos en confinados y esto? Pero a pesar de esto, alguien puede decir: no, es que me ha faltado la comida, el almuerzo, el desayuno, me ha costado con hambre. No, porque Dios es el que nos da la provisión. Dios es el que provee. Miren, bueno, ahora vamos a ir a donde está la promesa. Deuteronomio 28. ¿Qué es? Del 1 en adelante. Vamos a ir. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Si oyeres la voz de Jehová tu Dios, bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre. Bueno, entonces, porque si no acabamos. No. Mire, entonces, algo muy importante que dice, eso está bien, estar pendientes porque para estar como con energía, ¿no? Bendito en todo. Aunque se esté desanimado, toca que le traigan una aromática. Bueno,
Bueno, pero algo muy importante que comienza diciendo el Señor, aquí dice bendiciones por la obediencia. Porque dice, acontecerá que si oyeres a qué, Atentamente. ¿qué es atentamente? No distraído, no dormido. Estar pendiente, Estar pendiente. estar Oídos atentos. ojos abiertos, Sí, Señor. Y mente despierta. oídos atentos. Entonces, Entonces, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, ¿para qué? Para guardar y poner por obra todos sus ¿qué? Sus mandamientos. Entonces, no, es que yo cumplo ese, pero ese no lo puedo cumplir. Ay, es que yo cumplo ese, pero es que no. Ay, tengo que decir una mentira piadosa. ¿Verdad que sí? pues yo me como esto. Porque es que nosotros hemos caído en esa trampa del enemigo, que nos estamos dejando ¿qué? Por cualquier cosa contaminar. Entonces, por eso dice que guardar todos sus mandamientos que yo prescribo hoy, también Jehová tu Dios te, ¿qué? Te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. No está diciendo aquí sobre el barrio, no está diciendo aquí en un solo, sino sobre todas las naciones de la tierra. Pero tenemos que obedecer. Cuando un médico prescribe una fórmula, ¿para qué es? Para que usted cumpla, para que usted se tome el medicamento como está ahí. Pero si usted dice, yo me tomo hoy una y mañana, no, porque eso ya me... ¿Será que sí? Porque el médico le da tanta droga a usted, tanto medicamento a usted, ¿para qué? Para que cumpla tomándoselo y sea sano. Porque por eso hay mucha gente que dice, no, el médico le dice, bueno, pero doctor, es que sigo con el dolor ahí, se tomó todo. No, doctor, me tomé la mitad. Y así mismo pasa con Dios. ¿Será que si el médico nos manda que tenemos que tomar completo y nos tomamos la mitad, yo ya me siento bien, ya no necesito eso? Y así mismo pasa con la palabra. Con la palabra de Dios, Dios nos está prescribiendo, dice, los mandamientos que hoy Jehová tu Dios, y dice Jehová tu Dios se te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Entonces cuando cumplimos, así que de ahora en adelante cumplan con el medicamento espiritual. Tenemos que cumplir con todo. No, Cristo, mi sida. una pildorita, la pildorita de la fe todos los días. Amén. ¿Para qué? Para que le quite todo eso que el enemigo quiere que usted haga diferente, sino que... Y dice el verso 2, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, ¿y qué? Te alcanzarán si oyeres la voz de quién. Entonces, no es ir a buscar las bendiciones, dice, estas bendiciones te alcanzarán. Te alcanzarán, o sea que vienen detrás del que cumple. Amén. Tenemos que entender que las bendiciones llegan y todo llega a su tiempo, porque Dios nunca llega tarde. Dios siempre llega en el momento cuando usted necesita. Va a venir la bendición, va a venir la provisión. Sí, ¿por qué? Y sigue diciendo el 3, bendito serás ¿dónde? En la ciudad. En la ciudad En el campo. y bendito tú en el campo. Bendito serás tú en el campo, bendito el fruto de tu vientre, de tu tierra, de tus bestias, la cría de tus vacas y a los rebaños de tus ovejas. Entonces todo va a ser bendecido cuando usted obedece y cumple la palabra de Dios. Pero tiene que cumplirse todo lo como está prescrito, como todo lo que prescribe Dios, como todo lo que manda Dios, como todo está escrito. Por eso dice la palabra de Dios, todo pasará menos mi palabra. El cielo y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. ¿Por qué? Porque lo que Dios es, y si lo que el Señor habló no se estuviera cumpliendo en Mateo 24, ¿qué pasaría? Pues no sería verdadero. Muchos estarían diciendo, esos evangélicos son mentirosos. Esa Biblia la inventaron. Pero como se está cumpliendo hoy, ¿cuántos años lleva escrito esto?
Hay muchos que Entonces, dicen así, por eso, que porque... el hombre la inventó. Pero vemos lo que se está cumpliendo. Sí. Y el hombre no inventó lo que se está No. cumpliendo. Ah, Por eso dice, todo pasará menos mi palabra. amén. La palabra de Dios se cumple. Así es. ¿Por qué? Porque ella es viva y eficaz, porque la palabra es verdad, porque Jesús, porque Cristo es verdad, porque Dios es verdad, Amén. porque sin santidad nadie verá a Dios. Por eso Él nos prescribe esto para que nosotros podamos cumplir, podamos llegar a la obediencia de Cristo. Porque así como los que creían en Mahoma, ¿qué tal si hubieran encontrado en la tumba un hueso de Cristo? El evangelio queda por el piso. Como los de Mahoma hicieron fiesta porque encontraron un hueso de Mahoma. Imagínense qué tal nosotros de Cristo. Porque Cristo está vivo, porque Él está con nosotros, porque Él nos dio una promesa que estaría con nosotros todos los días hasta el fin y nos dejó su Espíritu Santo. Amén. Entonces, ese es el cumplimiento de la palabra de Dios. Pero nosotros no estamos esperando en los huesos de un muerto. No estamos buscando fósiles como los que buscan esos huesos de reptiles antiguos y todo eso. Buscar fama, buscar dinero a través de cosas viejas, de cosas muertas. Pero nosotros lo que tenemos es que buscar a ese Cristo vivo, seguir su camino, seguir obedeciendo. Entonces por eso dice bien, que bendito el fruto de ¿quién? De tu vientre. Amén. Sus hijos son benditos, son sanos, Amén. nacen sin problemas. Amén. Cuando usted obedece la palabra de Dios, ¿cuántos niños nacen enfermos? Así es. Con mutaciones y muchas cosas. Conforme. Pero nosotros le damos la gloria a Dios porque nuestros hijos Amén. nacieron bien, tienen todos sus 5 sentidos completos Sí, Señor. y no tenemos que estar pensando en llevarlo a un médico. Pero hay mucha gente, muchas personas que tienen que buscar Sí. remedios, cosas diferentes, alternativas para sus hijos. Amén. Pero nosotros lo que tenemos es que buscar, la alternativa de nosotros es Dios en nosotros, cumpliendo sus mandamientos, y vea que el fruto va a ser bien, bendito, el fruto de tus bestias, de las vacas, de todo lo que usted tenga. Y dice, bendito serás tu canasta y tu arteza de amasar, bendito serás en tu entrar y bendito en qué. Cuando usted salga o entre, le va a ir bien, Amén. porque es bendecido, porque es bendito, porque Dios lo que habla lo cumple. Y sigue diciendo, Jehová derrotará a tus enemigos que se levantan contra ti, por un camino saldrán contra ti. ¿Por qué? No se preocupe por los que le amenazan, por los que dicen. ¿Por qué? Porque los que amenazan sin Dios están actuando. Sin Dios están caminando. Pero cuando nosotros caminamos con Dios, dice la palabra que aún con nuestros enemigos nos hará habitar en paz. Amén. Pero cuando cumplimos la palabra de Dios, porque Dios es galardonador de los que le buscan. Por eso entonces, no se preocupe cuando usted vaya solo por ahí y vea a alguien, no. Dice que por uno vendrán y por 7 huirán. Entonces no se preocupe. Dice el 8, Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieres tu mano, y bendecirá a la tierra que Jehová tu Dios te da. Entonces, Dios va a bendecir donde usted vaya, donde usted esté. Si va a salir a trabajar, si usted va con la confianza de que Dios va con usted, de que Dios lo está guardando, será, ay, no me le arrimo allí porque se me prende el virus. No, tenemos que comenzar a confiar en Dios. Amén. Tenemos que comenzar a dejar el temor, porque la palabra de Dios dice que el amor echa afuera, El temor. pero el amor de Dios, no el amor Amén. El amor del humano. Así es.
El amor de Dios es el que hace que usted y yo entendamos algo. Porque dice la palabra de Dios que tanto amó Dios a su Hijo, Al mundo. que envió a su Hijo unigénito para todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces nosotros tenemos que creer algo, y es que Dios envió a su Hijo a bendecirnos, a darnos lo que necesitamos, porque estamos creyendo que Él es el que abre las puertas. Y dice el 9, te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como te ha jurado, cuando guardares los mandamientos. Póngale cuidado, entonces, te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado, cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres ¿en qué? Entonces, nosotros somos pueblo de Dios cuando obedecemos los mandamientos que Dios nos está, cuando andemos en sus caminos. No es decir que somos cristianos y ya, sino hay una norma que es cumplir, que es caminar, obedecer. No es solo, entonces, el orarle al Señor, sino es la obediencia, el cumplimiento. Es no dejar de obedecer la palabra de Dios, de cumplir esos mandamientos que Dios nos está dando. Dice el 10, y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti, y que aún está hablando de quiénes, no está hablando de los del barrio, está hablando de la tierra, de todos. No está haciendo, es que usted va a ese barrio y si va al otro ya no lo va a guardar Dios. ¿Será que eso es lo que está diciendo? No. Dice, verán todos los pueblos de la tierra el nombre de Jehová, que el nombre es invocado sobre ti, y temerán. Dice, y te hará Jehová sobreabundar ¿en qué? En bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia y en el fruto de tu tierra, en el país que Jehová juró a tus padres que te había de dar. Entonces nosotros estamos aquí porque Dios fue el que nos puso aquí. Y Dios dijo que nos bendecirá donde nos ha puesto. Entonces, ¿será que tenemos que seguir quejándonos? No. Tenemos es que creer. Tenemos es que tomar estas promesas para nosotros. Amén. Declararlas en nosotros, en nuestros hijos, en nuestra generación, en nuestra descendencia. Porque dice, te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia de tu tierra en su tiempo, y para bendecir toda la obra de ¿qué? De sus manos, y prestarás ya a muchas naciones, y tú no pedirás ¿qué? Y entonces, ¿por qué salen a pedirle prestado una cucharada de azúcar al vecino? Entonces, porque no hay confianza. Por eso muchas veces, ay vecino, que présteme esto, que es que se me acabó un fósforo. Imagínese. Entonces, porque no hay confianza en Dios. Amén. Porque la confianza en Dios se ha perdido para este tiempo por esto que está pasando, por la influencia de los gobiernos del mundo. Porque el mundo es, ¿quiénes son los que están gobernando? Los que están gobernando, ¿será que van a pedirle al vecino prestado No. ay, présteme vecino una libra de azúcar, que es que se me acabó? ¿Qué tal el presidente? Allá, señor ministro, présteme una libra de azúcar que se me acabó, una libra de arroz. Porque a ellos no les hace falta nada porque tienen millones. No les afecta nada. Ellos ganan 30, 40 millones, mientras que el pobre no se gana 1 millón al mes. Porque esa es la influencia de Satanás en el mundo. Y van a subirle al salario del que trabaja y les tiembla la mano. Ay, no, es que si le subimos 100,000 al mes es mucho. ¿Cuánto le suben al salario? 40,000. Ni 100,000 pesos al mes. ¿Por qué? Porque Ni 100. 100,000 pesos, No, ni 100. ni 100,000 pesos No, al mes. 20,000 pesos. Por eso, ni 100,000 pesos al mes. ¿Será que eso es justo para lo que ellos están ganando sentados allá?
pero la justicia que viene de Dios un día los va a confrontar. Y por eso muchos han muerto y no pueden comerse y disfrutar todo lo que se roban, Y todo lo que Así todo lo que dejan. Por eso dice que la plata del avaro se la come sin vergüenza. los hijos. Todos aquellos que ni. Entonces, sigamos adelante. Mejor. Y sigue diciendo el 13, te pondrá Jehová por cabeza y qué, Y no por ninguna. porque la cola, ¿qué pasa? Huele a feo. La cola huele a feo. Y estarás encima solamente y no estarás ¿qué? Si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy, para que los guardes y cumplas. Hoy, no mañana. No es para mañana lo que hizo ayer. Lo que puedo hacer hoy. Lo puedas hacer hoy. No dejemos para mañana el obedecer los mandamientos, porque así va a venir la bendición a su familia, a sus hijos, a su hogar, aún a nuestro país. ¿Por qué? Porque dice que yo te ordeno hoy para que los guardes y los cumplas. Cuando el gobierno, cuando en un tiempo sacaban un decreto que decía, publíquese y cúmplase. Un edicto. Los edictos que hacían los reyes en ese tiempo no los podían quitar, derogar, y por eso era que a muchos los mataban, así como cuando pasó con Daniel y todos aquellos. Muy sencillo, tienen que llevarlos a donde los mandaron. Y dice el 14, y si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, tras dioses ajenos que, y a servirles. Entonces no tenemos que ir a ídolos, no tenemos que ir a imágenes, no tenemos que aún ni al mismo hombre ir a brindarle pleitesía. ¿Por qué? Porque lo que Dios quiere es que toda la gloria sea para Él, Amén. toda la honra sea para Él, la alabanza, la adoración. El único que merece adoración y alabanza es Dios. Amén. Pero hay muchos que se han equivocado de camino. Y vamos a leer el 15, ¿qué pasa si no obedece? Dice, pero acontecerá si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Y entonces repite lo mismo, pero ya es a través de maldición. La desobediencia. Entonces por la desobediencia hace que todo se vuelva al contrario, Contra ti. que hasta los animales se enfermen, que hasta los animales les salgan enfermos. ¿Por qué? Porque no obedecen la palabra de Dios. Entonces en esta mañana, en este día, la invitación es a cada uno, mis hermanos, que nos pongamos por obra a cumplir la palabra de Dios, a obedecer si queremos tener lo que está diciendo aquí. Puede que no vayamos a las naciones, pero aquí donde Dios nos ha puesto, nos está bendiciendo. Amén. No podemos decir que estamos con problemas, con dificultades, porque a pesar de todo, Dios nos ha dado el sustento para este tiempo. Y Dios quiere sustentar a todo aquel que obedece su palabra, que camina conforme a sus preceptos y a su voluntad. Como dice Malaquías cuando habla también de los diezmos. Trae los diezmos y las ofrendas al alfolí, y hay alimento en mi casa, si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición. ¿Hasta cuándo? Hasta que sobreabunde, hasta que usted diga ya no más. Pero tenemos que obedecer la palabra de Dios. Tenemos que cumplir los mandamientos que Dios nos está prescribiendo hoy. A Josué le fue bien porque dijo, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Hoy el Señor quiere que nos esforcemos y que seamos valientes cumpliendo y obedeciendo la palabra de Dios. Josué fue respaldado y Dios nos respalda a nosotros cuando obedecemos y cumplimos la palabra de Dios. Por eso es importante, mis hermanos, no solo ir a pedir oración, sino ver en qué estábamos fallando, ver qué está pasando en nosotros, para que nuestros hijos y para que nuestra familia sean bendecidos.
necesitamos de la presencia de Dios. Necesitamos de obedecer sus mandamientos, porque Dios es poderoso, Dios es maravilloso. Vamos a orar, mis amados hermanos, vamos a clamarle al Señor en esta mañana. Padre, en el nombre de Jesús te pedimos en este día que tu gloria y tu presencia se manifiesten, que el poder de tu Santo Espíritu descienda en cada uno de nuestros hogares, de nuestra familia, amado Dios, que nos permitas ver tu gloria en la tierra de los vivientes, que tu gloria y tu poder se perfeccionen en nuestras vidas cada día, amado Dios, que podamos ser obedientes como hizo tu amado Hijo, que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, Señor. Que como decía tu siervo Pablo, que para nosotros el vivir sea Cristo y el morir ganancia, Señor. Aquí estamos en esta mañana presentándonos. Aquí estamos en esta mañana pidiéndote perdón por todo aquello que hemos hecho que a ti no te agrada, Dios amado. Aquí estamos pidiéndote perdón por las iniquidades de nuestros gobernantes, por las iniquidades, Señor, y las rebeliones y las transgresiones de estos gobernantes, Dios mío. Pidiéndote que no les tomes en cuenta, Señor, como decía tu amado Hijo. Que no nos eches delante de tu presencia y que no quites de nosotros tu Santo Espíritu. Pidiéndote, amado Dios, que crees en nosotros un espíritu recto y noble que nos sustente dentro de nosotros, como decía tu siervo David. Queremos decirte, Dios, que en esta mañana necesitamos más de ti, que ayer ya pasó, pero que hoy te necesitamos más, que ministres nuestras vidas conforme a tu voluntad, conforme a tus preceptos, que aunque andemos en valle de sombra de muerte, no temerá nuestro corazón, porque tu vara y tu callado nos infunden aliento, Padre. Porque estamos aquí porque tu palabra dice que aún con nuestros enemigos nos harás habitar en paz, Señor. Por eso sigue ministrando, Dios, en nuestro país, trayendo sanidad, trayendo libertad, y seguimos declarando, Dios mío, que sin ti y apartados de ti nada podemos hacer. Por eso, por favor, ministra con el poder de tu Espíritu nuestras vidas, Señor, trayendo esa paz maravillosa, trayendo esa sanidad tuya, Padre, esa bendición que no añade tristeza sino alegría, Dios. Que tu pueblo, Señor, se regocije porque tú le estás bendiciendo, porque tú estás obrando, Señor, en el tiempo de la dificultad, Padre. Aquí estamos, Señor, diciéndote una vez más, Cristo, te necesitamos en nuestro hogar, en nuestra generación, en nuestra descendencia, pidiéndote que por favor ellos te acepten, que ellos no te rechacen, Señor, que ellos caminen contigo, por favor, que tu Espíritu Santo les comience a reargullir desde este día, Dios mío, que tu Espíritu Santo les comience a capacitar, Dios amado, que tu Espíritu Santo comience a guiarles en esta mañana, Señor. Manifiéstate en cada lugar donde se han unido con nosotros, Señor, en este servicio, para alabanza y gloria de tu nombre. Pidiéndote que la paz tuya esté en cada nación, Señor, en los que te conocen y no te conocen, Dios mío. Porque tu misericordia es tan grande, dice tu palabra, que tú haces llover sobre buenos y malos. Padre, que tu bendición de lluvia llegue como la lluvia a todo aquel que te necesita, Señor. A todo aquel que necesita en este tiempo una voz de aliento, Señor. Oramos por los que están en depresión. Oramos por aquellos aún que están al borde del suicidio, porque han perdido sus empresas, porque han acabado sus finanzas, Dios. Padre, por favor, dale fuerzas al caído, al cansado, al que está abatido, Señor. Manifiéstate en su hogar, en su familia, Dios mío, quitando todo aquello que está influenciando, estorbando, Señor. Padre bendito, Padre de la gloria, amado Cristo, te damos alabanza y honor en esta hora. Levantamos nuestras manos hoy a ti, diciéndote que aquí estamos, Señor. Que tu mano benéfica
como decía tu siervo Esdras, esté sobre nosotros. Te bendecimos, oh Dios, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Gracias por permitirnos hablar de tus preceptos. Gracias por darnos de tu palabra, Señor. Gracias por bendecirnos, Señor. Aún como dice en Efesios, que tú ya nos has bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestes. Aquí estamos honrando tu nombre, exaltando tu grandeza y tu poder. En el nombre del Padre, del Hijo y de tu Santo Espíritu. Que la paz de Dios esté con ustedes, mis amados hermanos, en sus hogares, en sus familias. Que esta semana sea una semana de bendición, de provisión. Que esta semana sea una semana en la cual podemos decir, Dios nos ha prosperado, Dios nos ha bendecido. Jehová bendice, Jehová, Rafa, es el que sana. Oh Santo Israel, que tu gloria permanezca en este lugar, en nuestras familias, y que el poder de tu Espíritu siga obrando y rearguyendo a tu pueblo, Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, mis hermanos, Dios les continúe bendiciendo.